Como ya adelantó el licenciado, yo estoy a cargo de la explicación de los aspectos jurídicos de la ley de mediación. Antes de empezar a desarrollar la ley de mediación precisamente, yo quisiera introducirlos acerca de qué es una ley, qué son las normas, que son conceptos básicos que no puede escapar a nuestro conocimiento antes de introducirnos en una ley en particular. Bueno, la palabra o el vocablo ley proviene de la voz latina lex o legis, que significa una norma jurídica general, abstracta e indeterminada. Tiene la particularidad, esta norma jurídica, de ser obligatoria. Eso es la diferencia a las normas jurídicas del gesto de las normas en el mundo de las normas. Un ejemplo, digamos, de otra clase de normas podríamos tener las normas morales, las normas sociológicas, que si bien tienen cierta imperatividad, no están catalogadas por los libros como normas precisamente imperativas. Sobre todo las normas sociológicas, que son más bien postulados o enunciados y que no son de cumplimiento inexorable. Y el tema de las normas morales, que tienen solamente una sanción moral, es decir, no hay una pena para quien no cumpla una norma moral, salvo que ese incumplimiento o de ese incumplimiento derivare un hecho que pueda ser tipificado por la ley como delito. Y bueno, se preguntará entonces qué es una norma. Dijimos que la ley es una norma. Bueno, la norma, la palabra o la voz norma, proviene del latín squadra, que significa que es una regla de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Bueno, la ley de mediación es la ley 26.589 y el antecedente legislativo es la ley 25.473. Por ahí hablar de antecedentes legislativos en el mundo del derecho es solo una cuestión anecdótica, porque cada vez que hay una ley nueva y deja sin efecto la ley anterior, esa ley anterior pierde toda vigencia, a punto tal que nosotros los abogados no la podemos invocar en un proceso judicial. Es más, invocar una ley que ya está en desuso nos puede costar precisamente perder el proceso judicial, ¿sí? Entonces, vamos a abocarnos a la ley 26.589. La Dirección Nacional de Mediación tiene a su cargo tres áreas: el Registro Nacional de Mediación, el Registro Nacional de Conciliación Laboral y el Centro de Prevención. Podríamos ya archivar o esbozar un concepto acerca de qué es la mediación. La mediación es un método de solución pacífico de un conflicto, en donde las partes, a través del diálogo y el mediador, como un tercero neutral, trata de acercar las voluntades y logra que las partes, como protagonistas del proceso de mediación, logren una solución o la solución más favorable o más conveniente para ellos. ¿Cuáles son entonces los tipos de mediación? Tenemos la mediación pública, que es llevada a cabo por un mediador inscripto en el Registro Nacional de Mediadores y que es elegido por sorteo por la Cámara. Se preguntarán quizás qué es la Cámara. La Cámara es el Estado judicial que va a entender eventualmente en un proceso también de mediación. De acuerdo al hecho que se va a juzgar o que se va a ventilar en la mediación, va a ser la Cámara que le va a tocar eventualmente juzgar ese hecho. Entonces, decimos que tenemos la mediación pública y la mediación privada. La mediación pública dijimos que era por sorteo, se establece quién va a ser el mediador. Y la mediación privada, ahí las partes eligen al mediador. De una lista de 8 mediadores, eligen uno de entre esos 8. Que obviamente el hecho de ser privada no le quita que el mediador debe también estar inscripto en el Registro Nacional de Mediadores. Hay una cuestión que es menester remarcar, es que el requerido, es decir, la persona que tiene la calidad de demandado, puede oponerse a este proceso de mediación. Es decir,
no está obligado a aceptar cuando el demandante o el requirente lo intima para iniciar un proceso de mediación. Esta persona que tiene la calidad de demandado podría negarse y decir no acepto este proceso de mediación. Dirán ustedes entonces cómo funciona y si ahí termina todo. No termina todo, en absoluto. Queda expedita la vía judicial para el demandante o requirente, ¿sí? En la mediación, nosotros tenemos que el acuerdo al que arriban las partes tiene fuerza vinculante. El acuerdo al que las partes llegan en una mediación tiene carácter de cosa juzgada. La cosa juzgada es un concepto que viene o que tiene sus raíces históricas en el derecho romano. Los romanos decían que la cosa juzgada es aquello sobre lo cual ya no se discute, aquello que queda firme y aquello que no vuelve hacia atrás. Es decir, instancia pasada, como dicen los procesalistas, es instancia superada, no se vuelve atrás. Entonces, el acuerdo al que las partes llegan en un proceso de mediación tiene plena eficacia entre las partes y, en caso de incumplimiento, puede ser ejecutado por la vía del proceso de ejecución de sentencia que tiene previsto el Código Procesal Civil en materia de juicios ordinarios, ¿sí? El juez normalmente dicta una sentencia. Cuando esa sentencia no se cumple, se lleva a cabo un proceso que se llama ejecución de sentencia. Bueno, acá en la mediación pasa exactamente lo mismo. O sea, las partes están obligadas al cumplimiento de ese acuerdo al que han llegado en el proceso de mediación. En la mediación se hace un acta, que se llama precisamente acta de mediación, donde consta el acuerdo al que han llegado las partes y los términos en cómo se va a cumplir ese acuerdo. Esa acta va a ser firmada por las partes, por el mediador y por terceros intervinientes y por algunos colaboradores en caso de que hubieran intervenido. El proceso de mediación es un proceso oneroso, es decir, es un proceso que no es gratis, no es gratuito. No obstante ello, excepcionalmente la ley prevé casos en donde la mediación puede llegar a ser gratuita, para todos aquellos casos en que la persona acredite no tener o no contar con con un cierto nivel económico que le permita afrontar las cuestiones onerosas de un proceso, tanto judicial como en el caso de la mediación, que es prejudicial. Los principios que informan a la ley de mediación son, en primer lugar, la neutralidad del mediador. En segundo lugar, la voluntariedad de las partes, la igualdad de las partes, y tiene que ver también con el resguardo de los derechos de incapaces y de menores en caso de que estuvieran formando parte en este proceso de mediación. Luego, la ley también nos habla, y la doctrina nos habla, y también la ley laboral nos habla de un proceso de conciliación laboral. De hecho, acá yo inicié diciendo que una de las áreas que tiene el registro es precisamente el Registro Nacional de Mediadores. Esa área se aboca a todas las cuestiones que tienen que ver con problemas laborales que se suscitan entre las partes, que normalmente en un proceso laboral son el empleador y el empleado. En ese proceso de conciliación laboral es una etapa prejudicial obligatoria en todos los procesos laborales. En esa etapa se intenta que las partes expresen sus pretensiones y la autoridad de aplicación que interviene en esa fase intenta que las partes lleguen a un acuerdo, expresen sus pretensiones, pero también eventualmente lleguen a un acuerdo y de ese modo evitar que el caso llegue al estrado judicial, ¿sí? Es decir, es un caso de un procedimiento que se intenta acotar el procedimiento y también intenta que las partes se vinculen de un modo mucho más directo. Como habrán observado, habrán escuchado, estoy hablando de mediación y conciliación. Se preguntan, ¿mediación y conciliación son lo mismo? No. En rigor existen diferencias técnicas.
La mediación, el mediador actúa por el principio de neutralidad. Trata de acercar las voluntades de las partes para que sean las partes, ellas mismas, a través del diálogo, las que arriben a una solución, a esa solución que le parezca más conveniente a los intereses inicialmente contrapuestos entre las partes. Luego, el conciliador actúa por el principio de neutralidad y justicia. Y tiene la particularidad con respecto al mediador, que el conciliador va a tomar una medida de modo unilateral, una medida que cree que es la que le va a dar una mejor solución al conflicto, pero la toma él, no las partes. Esa es la diferencia con la mediación. Bueno, como les había dicho, es la ley 26.849, la de la ley de mediación. En el artículo 1 establece que es imperativo el cumplimiento de la instancia de mediación como previa a todo proceso judicial. En rigor, la propia ley se encarga de decir cuándo o qué casos pueden llegar a ser objeto de una mediación y qué casos no. Los casos que pueden llegar a ventilarse en un proceso de mediación son cuestiones familiares y cuestiones patrimoniales. Cuestiones familiares como alimentos, régimen de visita, tenencia. Y en cuestiones patrimoniales, casos de daños y perjuicios, reclamos de sumas de dinero y también incumplimiento contractual. En el caso de la mediación familiar, que también lo tiene previsto la ley, siempre con el criterio y el principio que informa a todas las leyes que tienen vigencia o que tienen alguna injerencia en el mundo de la familia, que ha puesto por encima algo que los libros llaman el interés superior del menor. Siempre que esté un menor de por medio, la idea del juez y de las partes y de la sociedad en su conjunto es que precisamente los derechos de los menores sean puestos a resguardo en primer término en relación a otros intereses que se puedan ventilar en un proceso. La mediación y la conciliación son, si bien institutos distintos, en el mundo del derecho argentino se los considera institutos hermanos, que tienen un punto en común en donde se tocan, que es que hunden sus raíces en la democracia, en el respeto, en la intención del diálogo y en la vocación de creer que la convivencia pacífica es posible. Y que pese a que las personas puedan eventualmente tener intereses contrapuestos, puede encontrarse también un punto donde esos intereses se toquen y llegar y arribar a un acuerdo superador del conflicto. Precisamente la tónica del siglo XX es el acuerdo, es la conciliación. Estas leyes hunden sus raíces y sus fundamentos en estos conceptos. La ley de mediación, junto a otras leyes de solución y de métodos participativos de solución pacífica de los conflictos, todas tienen ese punto en común, que pretenden acercar la voluntad de las partes. La mediación, desde el punto de vista de algunos axiomas del cristianismo, dice que la mediación tiene que ver con la comunión de los santos. Quizás ese es el concepto que de algún modo campea la ley de mediación, intentando que esa comunión pueda ser posible entre personas que tienen intereses eventualmente contrapuestos. Y comunión viene de una voz latina que dice que traducida es común unión. La ley de mediación intenta que en algún punto se dé esa unión entre intereses inicialmente contrapuestos. Bueno, espero que les haya gustado y yo me despido y quedo a disposición de cada uno de ustedes. Como les dijo el licenciado Puy, todas estas cuestiones van a estar en el soporte magnético.